Diosdado Cabello está usando un mecanismo de control mental que tú mismo has sufrido esta mañana sin saberlo. En este programa especial, tras los ataques a Venezuela y la captura de Maduro, repite 15 veces un miedo muy específico que realmente no es el suyo, sino que es el miedo que necesita inyectarte a ti para que dejes de pensar. Si quieres descubrir cómo un discurso político se convierte en una jaula emocional y cómo identificar estas mismas trampas en tu vida, quédate por aquí porque hoy analizamos la conducta psicológica de cómo intentan secuestrar tu capacidad de pensar y decidir. Cilia Flores y Nicolás conforman una historia de amor real, verdadero, una cosa que se va levantando cuando los veíamos nosotros en distintos escenarios, siempre tomados de la mano, siempre uno al lado del otro. Y cuando llegó la hora de este evento tan traumático, cuando se llevaban al hermano Nicolás Maduro, no se iban a llevar a Cilia. Y Cilia les dijo, si ustedes se llevan a mi esposo, tienen que llevarme a mí. Observa aquí este cambio de registro, pasa de hablar de ataques militares a una historia de amor, al amor romántico, un real, verdadero. Otra vez aquí hay una triple repetición. Este tipo de narrativa que intercala drama político con romance puede estar asociado a lo que llamamos humanización estratégica, es decir, está convirtiendo todo lo que ha ocurrido como una especie de romantización, ¿no? Como si fueran unos líderes, como si fuera un cuento, ¿no? Cuando alguien construye su discurso así, lo que busca es generar identificación emocional con las figuras políticas. Fíjate que además son un matrimonio, ¿no? Entonces no son líderes, son personas que se aman tan profundamente que incluso ante semejante acontecimiento han decidido continuar juntos. La lógica de este patrón sugiere una necesidad psicológica muy clara y es la necesidad de protección del líder a través de la empatía. Si logra que sientas ternura por la pareja, es más fácil que cuestiones sus acciones políticas. Cuando aparecen estos mecanismos, indican activación de lo que en psicología llamamos una transferencia afectiva. Es decir, cuando las emociones de una historia personal se transfieren a un juicio sobre situaciones, en este caso políticas. El miedo que se activa aquí es el miedo a que te separen violentamente de quien amas, miedo a que un poder externo destruya tu familia, tu núcleo, tu hogar, como destruyeron la de ellos. En situaciones donde existen crisis y jerarquías de poder, este patrón, se suele vincular a una proyección emocional muy directa y el mensaje subliminal que hay detrás es lo que le pasó a esta pareja que se ama puede pasarte a ti con los tuyos si no nos protegemos juntos, si no sigues con la narrativa y si no eres parte de este colectivo que el régimen defiende. Es miedo identitario familiar, ¿no? Miedo a que el enemigo externo no respete lo más sagrado, el amor y la familia, y que venga también a por la tuya. Si este patrón estuviera operando aquí, cada persona en la audiencia sentiría, jolín, es que podría ser mi esposo, podría ser mi mujer, mis hijos. La profecía que se construye es brutal porque si genero empatía con el amor de pareja, también estoy generando un temor, ¿no? Un miedo de que ese amor sea arrebatado de un día para otro. Ese temor te hace ser más solidario, obviamente, y no por argumentos, sino por una emoción visceral de protección. Si te fijas, él aparece en escena en la primera parte del discurso con mucho dinamismo y en alerta, está de pie y proyecta una imagen como muy de líder. Sugiere de esta manera que el liderazgo está activo, que está vigilante para la movilización inmediata, ¿no? Si viene algún evento, eventos que va describiendo a lo largo del discurso. Si te fijas también está de pie junto a un retrato de Bolívar, ¿no? Aquí se busca, durante todo el discurso, que obviamente aquí vemos unas partes, se busca una alineación histórica, ¿eh? Su estatura física intenta igualar la del cuadro, presentándose como el heredero ahora mismo, ¿no? Defensor de este legado que tiene y que está amenazada. Psicológicamente los mensajes de esto es una verdad que no se puede tapar se perciben como más contundentes, ¿no? Cuando la persona que lo está diciendo ocupa como más espacio físico, ¿no? Y utiliza sus manos para enfatizar cómo se ve en el vídeo. De todas formas, si te vas fijando a lo largo del discurso, sujeta el papel con las dos manos y está como muy tembloroso. Esto nos está indicando que obviamente es un discurso en el que le está dominando mucho la ansiedad, el nerviosismo o la incertidumbre. Seguimos. ¿Y de dónde viene esto? Porque aquí es bueno
recordar el pasado inmediato, ¿no? Cuando comenzaron los ataques contra nuestro país desde aquí, desde Venezuela. Desde aquí, desde nuestra tierra, comenzaron los primeros ataques. Recordemos, 14, 15, 16, 17. Bueno, si nos vamos un poco más atrás, con el comandante Chávez. Ataques arteros, los señalamientos y acusaciones sin ningún tipo de fundamento contra los dirigentes de la Revolución Bolivariana. Aquí hay una construcción de narrativa de acoso histórico. Cuando alguien estructura su identidad en siempre nos han atacado, necesita que existan adversarios constantes para mantener esa narrativa. Fíjate en la lista. 14, 15, 16, 17. Esto se suele vincular con lo que en psicología llamamos la acumulación por repetición. No importa tanto el contenido específico, sino que importa la sensación de que ha sido mucho durante mucho tiempo. Aquí la lógica de este patrón sugiere una necesidad, es la necesidad de construir identidad colectiva a través de un enemigo externo. Sin ese enemigo histórico constante, la cohesión del grupo se debilita. Yo tengo algún vídeo también que hablo de la triangulación, de cómo sobre todo los partidos políticos van oscilando entre víctima, perseguidor y salvador, ¿no? Te animo, te dejaré por aquí un vídeo también para que lo veas. Bueno, aquí el miedo que se activa en quien escucha es muy, muy brutal, porque activa el miedo a la invasión perpetua. Miedo a que nunca estarás seguro, a que el ataque de hoy es solo uno más en una lista interminable que va a continuar mañana. El mensaje implícito es: nunca hemos estado seguros y nunca lo estaremos. Es decir, está construyendo un estado de alerta permanente, de hipervigilancia constante en los ciudadanos para que no bajen la guardia. Aquí hay otro miedo que se activa, y es el miedo a ser engañado por poderes externos que manipulan la información, es decir, les están mintiendo. Esto activa una paranoia informativa. Esto se utiliza muchísimo en los partidos políticos, en las fake news, o cuando hay determinadas noticias que, aunque sean verdad o no lo sean, intentamos, ¿no?, que los ciudadanos en este caso no lo vean como información real, ¿no? Se activa también el miedo a la vulnerabilidad cognitiva, es decir, miedo a que tu realidad esté siendo controlada por los otros y que tú ni siquiera lo sepas. Por eso repite tantas veces: les están mintiendo. Lo repite muchísimas veces. Esto es urgencia, es decir, despierta antes de que sea tarde. Aquí la trampa psicológica es que si vives en amenaza constante, sobre todo histórica, cualquier evento representa un ataque, ¿no? Nos están atacando siempre y siempre nos van a seguir atacando. Entonces, si cuestionas este patrón, eres ingenuo o eres un cómplice. La garantía de paz en Venezuela, tenemos tiempo diciéndolo. La única garantía de paz en Venezuela la representa la Revolución Bolivariana. Lo sabe la oposición, lo saben todos ellos. Ahora hay gente que se ríe y dice: no, nosotros logramos sacar a Maduro. ¿Y quién gobierna? ¿Quién está al frente? La Revolución Bolivariana. De esa oposición mala. De los influencers malos. Ninguno sabía nada de ellos. Jamás les consultaron. Tienen 1 año y medio diciendo lo mismo y ahora van a decir: se los dije. No, chico, un balurdo, mentiroso. Mala, triple repetición. O sea, todo el discurso está tramado con muchísimas repeticiones, como un martillo de repetición de las palabras que él quiere sembrar en la mente de los demás. Jamás les consultaron, 2 veces lo utiliza, balurdo mentiroso. Es decir, este tipo de descalificaciones sistémicas suelen estar asociadas a lo que se llama deshumanización lingüística del adversario. No dice la oposición está equivocada o con la que no estamos de acuerdo, dice mala. Es una reducción moral. Cuando alguien construye su discurso con estos adjetivos tan absolutos, la lógica suele indicar una necesidad psicológica muy profunda, que es la de separación moral total, es decir, no basta con diferir políticamente, debe ser una diferencia entre buenos y malos. También utiliza balurdo mentiroso. Aquí, en contextos de alta polarización, este tipo de lenguaje se suele vincular con miedos que se activan en la audiencia, en los ciudadanos, y es el miedo a ser asociado con los malos. Es decir, que si no estás de parte de quien está en este caso dirigiendo el discurso, ¿no?, Diosdado, entonces estás de parte de los malos. El mensaje subliminal es muy claro: si no estás con nosotros completamente, eres de ellos y ellos son los malos. Aquí hay una proyección interesante porque dice: engañan los que se dejan engañar. Pero ¿quién define quién engaña a quién? Puede indicar lo que llamamos proyección defensiva.
es cuando atribuyo al otro exactamente lo que podría cuestionarse en mí, es decir, manipulación de la información. ¿Con esto qué está logrando? Pues crear dos bandos morales. No hay espacio para matices, no hay espacio para las dudas, es decir, o eres revolucionario o eres balurdo mentiroso. Esto es pensamiento dicotómico o una cosa o la otra. No son cuentos, son realidades. Por eso hablaba de la verdad. ¿Y qué ha generado esto, señores que gobiernan Estados Unidos? Sépanlo, ustedes deben saberlo. Ha generado un gran sentimiento antinorteamericano. Un gran sentimiento antinorteamericano provocado por ustedes mismos, por sus acciones. Ven, hoy día, eso no ocurría hasta hace poco. El pueblo diferenciaba mucho entre gobierno, administración y pueblo de Estados Unidos. Hoy no lo ven así. Desafortunadamente no es así, no lo están viendo así. Han generado un gran sentimiento antinorteamericano por sus acciones, no solo en Venezuela. Vuelvo a repetir durante varias veces el gran sentimiento antinorteamericano. O no son cuentos, son realidades. Este comportamiento aquí opera bajo lo que se llama en psicología la normalización de la hostilidad colectiva. Es decir, cuando alguien verbaliza así un sentimiento grupal, la lógica suele indicar que está validando y amplificando una emoción muy específica en quien le escucha. Fíjate en la estructura. Aquí habla de el pueblo diferenciaba hoy. Esto puede estar asociado a un reencuadre de identidad colectiva, es decir, el mensaje es: antes éramos ingenuos, ahora somos los que tenemos la verdad, ¿no? Es una evolución narrativa del grupo. Aquí hay algo más profundo, porque dice provocado por ustedes mismos. Cuando aparece este tipo de atribución externa de emociones, frecuentemente se vincula al mecanismo de desresponsabilización emocional. No es que elijamos odiar, es que nos obligan a odiar. Y aquí el miedo que se activa en la audiencia es el de quedarse aislado del sentimiento colectivo del grupo. Es decir, si el pueblo siente hostilidad y tú no la sientes, estás fuera del grupo, estás fuera del pueblo, eres ingenuo, tú eres el traidor. Es decir, este patrón suele indicar presión de conformidad brutal. Debes sentir lo que el grupo siente, o si no lo sientes no perteneces a este grupo. El miedo a la exclusión por discrepancia emocional es miedo a que si tú no odias lo que todos los demás odian, serás señalado como el que no despertó, como el traidor, como el que sigue engañando y como el que no es realmente parte o fiel al pueblo. La repetición triple de gran sentimiento antinorteamericano no es casual, esto es un refuerzo de identidad. Es como decir, esto es lo que sentimos ahora como grupo. Esto es quiénes somos, y si no lo sientes, no eres de los nuestros. Aquí hay una trampa, y es que la construcción de identidad que utiliza te está indicando en contra de quién estás, no a favor de quién estás. Tu cohesión viene del enemigo común. Tienen los maestros, la semana que viene comienzan las clases. La semana próxima, ya el lunes, comienzan las clases. Muchos niños vendrán con miedo. Nuestros maestros tienen que explicarles pedagógicamente lo que ocurrió, porque son traumas que se generan en un pueblo inocente. Traumas. Entonces hay que explicarles amorosamente a nuestros niños lo que ocurrió. Amorosamente a ellos, a los más pequeños. Mira, esto es importante porque aquí Cabello aparece ya sentado en su escritorio habitual, y este cambio marca una transición psicológica en el discurso. Es decir, antes aparecía de pie y ahora aparece sentado en su trono, ¿no? En el escritorio. Si te fijas, delante hay un mazo. Sí que es verdad que esto es un programa que también se llama Con el mazo dando, creo recordar. Entonces esto tampoco es casual todo, ¿no? Es decir, él se sienta en su trono y comunica que pese al caos que hay, ¿no?, el orden se mantiene. Esto es una señal de estabilidad para su base. Estamos en control. Aquí nada ha cambiado en la estructura de mando, ¿no? El mazo es un elemento de anclaje. Al sentarse, el mazo, que está como protagonista, representa la justicia y el castigo también contra las personas que son traidoras. Psicológicamente pasa de la agitación del discurso de pie a la calma del escritorio y busca tranquilizar a la audiencia después de haber activado sus miedos. También es verdad que hay una cercanía, ¿no? La posición sentada facilita el tono de diálogo interno, porque en esta parte del discurso además habla de diálogo. Creo que
no lo voy a analizar porque obviamente sería un vídeo muy muy largo, pero sí que es verdad que pone un vídeo de Maduro donde se habla del diálogo respecto a Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo que hace es también buscar crear un ambiente de confianza tribal, como un jefe de familia hablando con los suyos tras una jornada un poquito complicada, por decirlo así, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el análisis de este fragmento. Aquí hay un cambio de tono brutal porque pasa de hablar de sentimientos antinorteamericanos a hablar de los niños y de forma amorosa, ¿no? Es decir, este tipo de narrativa que alterna hostilidad con ternura protectora puede estar asociado a lo que llamamos una dualidad, ¿no? Dualidad de salvador protector. Cuando alguien construye su discurso, bueno, oscilando entre estas dos dimensiones, suele indicar una estrategia emocional compleja. Aquí, si tuviéramos que hablar un poco de política, yo no hablo de política, pero sí que desde la psicología yo percibo una parte de adoctrinamiento, es decir, al final, fíjate, menciona traumas dos veces. Pueblo inocente utiliza a los niños en contextos políticos y esto normalmente se vincula con una activación del instinto que te he comentado de protección en la audiencia. Aquí hay un miedo que se activa y es el de la seguridad física y emocional de tus hijos. Miedo a que el trauma que pueden llegar a tener alcance a los más indefensos de tu familia. También hay otro miedo que activa y es el miedo a no poder proteger a tus hijos de un peligro que es más grande bueno, con una dimensión brutal, más grande que tú, un miedo a que el mundo exterior violento que les amenaza entre en vuestras casas y marque a tus niños para siempre. Aquí, si este patrón estuviera operando, pues cada padre o madre que está escuchando esto sentiría terror, un terror visceral, ¿no? Mi hijo también va a tener pesadillas, mi hijo también va a preguntar qué es lo que ha pasado y es mejor que se lo expliquen, aunque bajo el paraguas del adoctrinamiento en las escuelas. Dice explicarles amorosamente, esto a mí me llama mucho la atención también, ¿no? Hay una contradicción interesante, porque en el mismo programa ha utilizado mala, 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 balurdo mentiroso, gran sentimiento antinorteamericano y ahora habla de amor, ¿no? Fíjate, habla de amor tanto cuando se dirige a la historia de amor de los líderes de Maduro y su esposa que los capturan y van juntos hasta el fin del mundo y también habla de amor, ¿no? Cuando se dirige a una población tan vulnerable como los niños. Cuando aparece esta oscilación entre agresividad hacia un enemigo y ternura hacia el grupo, aquí, bueno, en psicología se suele llamar una diferenciación moral intragrupo frente a extragrupo, es decir, con los nuestros hay amor y con los otros hay, bueno, no lo voy a llamar odio, pero lo voy a denominar guerra. La consecuencia es que se construye una conmovisión donde existen dos humanidades, ¿no? La que merece amor, que somos nosotros, nuestros niños, la protección, es decir, un lenguaje de amor, y la que merecen ellos, los que nos han atacado, ¿no? Estados Unidos, los que están contra nosotros, que están proyectando odio. Sabes que hay, y si no te lo digo yo, dos maneras de actuar en la vida, o actuamos desde el amor o actuamos desde el miedo. Entonces, cuando actuamos desde el miedo está bajo el paraguas del odio, bajo el paraguas de la rabia, bajo el paraguas de la venganza. Y el amor es todo lo que ejecutamos, ¿no? Con conductas que nos acercan a los demás y que nos hacen brillar por nuestra amabilidad, ¿no? Por nuestro cariño y por nuestro amor. Entonces aquí al final los niños son utilizados como un símbolo máximo de esa inocencia, un lenguaje de amor, mientras ellos, los que nos atacan, lo están haciendo desde el lenguaje del odio. Nuestra tarea fundamental es traer a Cilia y a Nicolás. Y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Más temprano que tarde han convertido a Cilia y a Nicolás en unos héroes, no solo nacionales, sino para el mundo. Para el mundo, por su valentía, por su fortaleza, por su humildad, pero sobre todo por su dignidad y firmeza. Desde aquí le mandamos a ellos un abrazo caluroso, un abrazo de amor, de hermano, de hermana, para seguir luchando juntos, como lo encomendó nuestro comandante Hugo Chávez. Aquí hay una narrativa de cierre, ¿no? Termina con afirmaciones absolutas, sin matices en contextos donde hay una gran incertidumbre. La lógica aquí indica una necesidad psicológica que es la de proveer sensación de control en situaciones que obviamente son incontrolables por mucho que queramos. Fíjate, dice, han convertido a Cilia y Nicolás en héroes. Esto es reencuadre narrativo. Lo que podría ser tragedia, un secuestro o un arresto, se convierte en glorificación, ¿no? Y cuando aparece este mecanismo de transformación del sufrimiento en heroicidad, aquí hay un miedo profundo operando y porque dice, pase lo que pase, venceremos.
Claro, pero ¿y si no vencen? ¿Pero qué pasa si no vencen, no? Aquí tiene un miedo profundo a que realmente lleguen esos ataques o esas imposiciones de el país que en este caso les mantiene en alerta y que no puedan vencer. Aquí el miedo que se busca anular es el miedo a la derrota. Si el líder dice no tengo ninguna duda, quien duda se siente fuera, se siente débil, se siente traidor, lo que hace es ponerse en una posición de líder, ¿vale? Es decir, no tengo ninguna duda que vamos a vencer. Esto da mucho agarre a los ciudadanos que están a favor del régimen, ¿no? Sí que es verdad que imparte también una lista de virtudes, habla de valentía, habla de fortaleza, de humildad, de dignidad, de firmeza. Y esto no son solo atributos heroicos, sino que lo que intenta también es, bueno, responder a una necesidad de símbolos o de palabras inquebrantables para mantener la moral colectiva, para que no caiga el desánimo. El gran abrazo al final busca cerrar, bueno, de una forma afectiva. Después de todo el contenido político vuelve a la emoción, ¿vale? Va oscilando entre guerra, amor, ¿no? Podríamos llamarlo el discurso de la guerra y del amor. Es un círculo completo, ha empezado con historia de amor y cierra con un abrazo, es decir, no deja lugar para un pensamiento crítico dentro del grupo, es decir, o hay amor, o hay certeza y seguridad y fe, o una victoria al 100% o realmente no hay nada más que odio, guerra y caos, ¿no? Entonces es como si le dijera a la audiencia, a los ciudadanos, ¿de qué lado queréis estar? ¿Del lado del caos o del lado del amor y la protección que es el que el régimen nos brinda? Este discurso al final construye algo muy específico, ¿no? Y es una realidad emocional antes que informativa, como te acabo de decir, activa miedos, ¿no? Activa la invasión, la separación, el engaño, el caos, la falta de control, genera certezas absolutas donde hay incertidumbre y construye identidad grupal a través del enemigo externo y también a través de héroes, ¿no? Internos inquebrantables que además los convierte, como digo, los romantiza en una historia de amor. Aquí los patrones que hemos visto los tienes tú, los tengo yo, los tenemos todos. Sí que es verdad que obviamente pues bueno, cambian las palabras, el escenario, el contexto, la manera en la que o el grado en el que aparecen, ¿no? Repetir, descalificar, oscilar entre la hostilidad y la ternura para tener cierto control sobre las situaciones. La diferencia es si te das cuenta o no te das cuenta cuando estos patrones van oscilando. Y cuando entiendes los miedos que alguien intenta activar en ti, al final dejas de reaccionar en automático, te conviertes ya en el responsable de tus actos, tienes pensamiento crítico y te puedes preguntar realmente si esto me está dando información o están intentando, bueno, cierta manipulación o me da identidad de grupo o qué es lo que me está dando, ¿no? Sabes que me interesa mucho tu opinión y quiero saber en comentarios de estos mecanismos que hemos visto y cuál crees que es el que más, bueno, te ha llamado la atención o cuál es el que crees que has podido detectar antes de ver este vídeo. Recuerda además que tienes dos formas de profundizar en el contenido que te ofrezco. La primera es apoyando al canal. Puedes unirte en dos niveles del canal. En el botón unirse es la mejor forma de apoyar estos análisis psicológicos de la mente humana y sus miedos. Y también si sientes que en tu vida hay miedos o disonancias que te están bloqueando, tienes bueno, cierta inseguridad, en mi sesión de análisis identificamos el foco de tu malestar para que puedas recuperar el equilibrio emocional. Tienes el link en la descripción. Te veo en el siguiente análisis. Te mando un besico. Chao.